Bueno, ahí me acordé de grabar. Bueno, como les decía, si a mí me pagan en la empresa con un pagaré, yo ese documento lo puedo entregar a un proveedor de mercaderías para cancelar, y fíjense, esto es importante, cancelar total o parcialmente una deuda. No es necesario que sea por una cancelación total. Puedo pagar parte de una deuda. Que esto es importante a tenerlo en cuenta para, si yo les pido las características que me hagan el manual de cuenta de documentos a cobrar, y cuando llegue el momento en que yo les pregunte por qué se acredita documentos a cobrar, me pongan cuando se cancela una deuda. Entonces yo ahí les puedo preguntar, pero esa cancelación puede ser total o parcial, ¿sí? Entonces, para la cancelación total o parcial de la deuda o para recibir dinero, en el caso de que esté canjeando el cheque en una entidad financiera. ¿Cuáles son las partes que intervienen, ya sea en un endoso o en un descuento? El firmante del documento, que es la persona que realmente debe, o sea, ya sea el que firmó el documento como que firmó el cheque, el que emitió el cheque, el tenedor, que resulta ser el endosante del documento a transferir, es decir, el tenedor en este caso voy a ser yo, la empresa, porque es a quien nos entregaron en primera instancia el cheque o el documento, y el tercero que recibe el documento, que va a ser el endosatario. En este caso va a ser el banco o la persona que me reciba el documento a cobrar. Y acá estamos hablando de lo que recién preguntaba Francisco en cuanto a la responsabilidad de los endosos, ¿ven? Tengo el firmante, el original, que se lo endosa a un tenedor, y el tenedor se lo endosa a un tercero. La responsabilidad es del firmante para con el tercero, es decir, porque si este no paga, este no cobra, y también es la responsabilidad del tenedor para con el tercero, porque si este no paga, el firmante, el tercero empieza a venir el caminito para atrás. El tercero le va a reclamar el tenedor y el tenedor le va a reclamar al firmante. Acá tienen la cadena de responsabilidad de la que hablábamos recién, ¿sí? Bien. Ahora vemos la registración contable, es decir, cómo registramos contablemente. Como se podrán dar cuenta, lo importante dentro del rubro crédito, una de las cosas importantes dentro del rubro crédito es el endoso y el descuento. ¿Cómo registramos contablemente el endoso o el descuento? Primero, hay que hacer la disminución del documento en cartera. Es decir, perdón, a ver, me parece que esto venía ejemplos después. Sí, entonces no voy a empezar a hablar de ahora. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? La disminución del documento en cartera. El incremento de activo recibido o el aumento del saldo en cuenta corriente bancaria o la reducción parcial o total de un pasivo. Ya sea que estamos descontando el cheque en un banco o que estemos pagando total o parcialmente una cuenta. Y que también tenemos que registrar los intereses no devengados entre la fecha de la operación y el vencimiento, es decir, entre los que hoy les dije que nace la contingencia. Este tipo de operaciones genera variaciones en el patrimonio. ¿Por qué? Porque tienen intereses, y a la larga los intereses, ¿qué son? Resultados. Dijimos que los intereses es el tiempo de la espera, pero ese tiempo de espera termina equiparándose en un resultado, ya sea positivo o negativo. Y por lo tanto, si existe un resultado, existe una variación patrimonial, una variación en el patrimonio, que es una contingencia que hay que reconocer, porque todo resultado se debe apropiar al periodo que corresponde. Y esas contingencias las vamos a registrar utilizando cuentas neutras o de orden o cuentas patrimoniales regularizadoras. Dice, las registraciones a efectuar para reconocer la variación en el patrimonio y la contingencia en el momento de la transferencia de un documento son la baja del documento en cartera, los intereses y la contingencia, es decir,
¿Qué es lo que voy a tener que tener en cuenta en oportunidad de reconocer contablemente un endoso o un descuento de documento? Y vamos a todo esto de la registración contable a explicarlo con un ejemplo, así se dan cuenta mejor. A ver. Disculpen, a ver, hoy de la UNOVA, hoy está la UNOVA. Bien, dice, como lo que veíamos acá, lo primero, la baja del documento en cartera. Dice, para registrar la disminución del documento en cartera, puede emplearse la cuenta que los incluye, es decir, documentos a cobrar, o bien otra cuenta de activo que regulariza a la mencionada, documentos a cobrar, endosados o descontados. En la práctica, y ya se los digo desde ahora, vamos a usar la regularizadora. ¿Qué significa documentos en cartera? Significa, o sea, ¿por qué se les da ese nombre? Porque si yo estoy en una empresa, ustedes piensen que no estamos hablando de un cheque o de un documento. Hablemos de una empresa que tiene muchos movimientos bancarios, muchos movimientos de cobros o pagos con cheques. Entonces, lo lógico es que a medida que va recibiendo cheques, los tiene que ir guardando en algún lado. ¿Y a dónde los guarda? En unas que se llaman carteras alfabéticas, que se compran en cualquier librería, y vienen ya con separadores marcados alfabéticamente, entonces, por ejemplo, o vienen alfabéticamente o por los meses, entonces voy guardando, por ejemplo, si viene por los meses, voy guardando los cheques que recibo de acuerdo al mes de vencimiento, una forma de no olvidarme que ese cheque lo tengo que cobrar ese mes. Y entonces de ahí surge el documento en cartera, de los documentos que tengo en la cartera, por decirlo de una manera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si a mí me pagaron en su momento con un documento a cobrar, ¿qué fue lo que hice? Documentos a cobrar a venta, ¿sí? Porque surgió por una venta. Ahí es donde recibí el documento a cobrar. Es decir, que ese documento a cobrar ya está en cartera. Eso significa que ya está en cartera. Cuando yo ese documento lo saco de la cartera para ir a canjearlo al banco o para endosarlo a otro tenedor, lo estoy sacando de la cartera, entonces le tengo que dar la baja de la misma. ¿Qué hago? Puedo usar dos tipos de cuenta, o hacerlo a través de las cuentas que lo incluye, como dice ahí, documentos a cobrar. Entonces, si lo saco de la cartera, voy a hacer, por ejemplo, banco a documentos a cobrar, o utilizar una cuenta que los regularice, que sea documentos a cobrar endosados. Nosotros en la práctica vamos a usar esta última, ¿sí? ¿Y por qué les digo que vamos a usar esta última? Porque usando esta, me queda el mayor de documentos a cobrar, bien valuado a qué cantidad de documentos a la fecha tengo para cobrar. Porque si bien yo estoy entregando ese a un tercero, la responsabilidad no la estoy deslindando. Al contrario, sigo siendo responsable. Entonces, la cartera de documentos a cobrar la sigo teniendo por el total. Pero a su vez voy a tener un mayor nuevo que va a ser documentos a cobrar endosados o descontados, que me va a indicar qué cantidad de esos documentos en cartera que tengo, yo ya los entregué. ¿Me explico? Es decir, que si tengo el mayor de documentos a cobrar por 20.000 pesos, saldo del mayor, y tengo documentos a cobrar descontados o endosados por un saldo de 5.000, quiere decir que de esos 20.000 que tenía en total, 5.000 ya los entregué a terceros, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Bien, vamos a la primera opción. Dice, si el documento que aún no venció es dado de baja por medio de la cuenta documentos a cobrar, el saldo de esta reflejaría solamente aquellos en cartera y no todos los no vencidos, ¿ve? El mayor me quedaría así. Si de 10.000 tenía dos documentos, uno de 10.000 y uno de 15.
Si yo le doy de baja a través de la cuenta documentos a cobrar, le doy de baja acá los 10.000, ¿y qué me dice? Que me quedan nada más que 15, pero en ninguna situación me refleja la contingencia de que ese 10.000 yo lo entregué a un tercero y la responsabilidad la sigo teniendo. Si yo lo veo acá, es como que me desligo de la responsabilidad. Por eso dice que refleja solamente aquellos en cartera, o sea, solamente los que me quedan en la cartera, y no los no vencidos, porque si yo los entregué todavía están sin vencer, pero la responsabilidad la tengo. ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Sí. Seguimos con la segunda opción, la de utilizar o documentos a cobrar endosados o documentos a cobrar descontados. Fíjense, con la segunda modalidad, la cuenta documentos a cobrar reflejaría en su saldo deudor la totalidad de los documentos recibidos y no vencidos, y el saldo acreedor de la cuenta documentos a cobrar endosados, la contingencia. Fíjense, en esta situación teníamos un solo mayor, en esta otra, en la segunda, aparece otro. Fíjense que es la misma cantidad de documentos que tenía. Entonces, la primera opción que dice, este saldo deudor me refleja la totalidad de los documentos recibidos y no vencidos. Es decir, esto es todo lo que recibí y todavía no venció. Pero como este 10 yo lo entrego o lo llevo a un banco, pero uso la cuenta regularizadora documentos a cobrar endosados, fíjense que como es PASA, regulariza al activo que le dio origen y es un saldo acreedor. Entonces, si yo hago una lectura de estos dos mayores, digo, yo recibí 2 documentos que suman 25.000 pesos y todavía no vencieron. Pero de esos 2 documentos, 10.000 entregué y endosé. Quiere decir que todavía tengo la responsabilidad. ¿Y hasta cuándo esta cuenta va a tener saldo acreedor? Hasta la fecha de vencimiento del documento. Es decir, que esta cuenta tiene que desaparecer cuando el documento vence. ¿Sí? Entonces, esta es como que tiene una lectura más clara de la cantidad de documentos que realmente tengo en cartera y no vencidos, de la cantidad de documentos de esos en cartera que entregué a terceros, endosando o descontando. ¿Sí? ¿Fui clara? Sí, sí, se entiende. Perfecto. El segundo momento es el incremento del activo o la baja del pasivo. Yo les decía que los documentos a cobrar o los cheques los podemos utilizar ya sea para, o sea, el endoso o el descuento, lo podemos utilizar ya sea para ir al banco y pedir que nos adelanten el dinero de un cheque o para pagar, por ejemplo, la cuenta a un proveedor. ¿Sí? Entonces, por eso estamos hablando de el incremento de un activo, porque si voy al banco, el banco me va a acreditar en mi cuenta de banco, en mi cuenta corriente, la plata que me va a dar por ese cheque, es decir, que ahí tengo un incremento de un activo, de que es de la cuenta banco, cuenta corriente, o la baja de un pasivo porque estoy cancelando total o parcialmente la cuenta, por ejemplo, con un proveedor. Dice, según con quién se haya efectuado la operación, el incremento de un activo es por el dinero recibido o el aumento del saldo en cuenta corriente bancaria, si se realizó con un banco u otra entidad financiera, para el caso de descuento de documentos. Recuerden que los descuentos es cuando vamos a descontar a una entidad financiera. O la reducción total o parcial del pasivo si fue realizada con un proveedor u otro acreedor para el caso de endosos. Entonces, el incremento de un activo es para el caso de descuento o la baja de un pasivo para el caso de un endoso. La tercera etapa que tengo que tener en cuenta para la registración de esto son los intereses no devengados y la contingencia. Ustedes recuerden que desde el momento en que yo entrego o descuento o endoso un documento, en ese momento inicia la contingencia.
Es decir, cuando el documento deja de estar en cartera para pasar a ser un documento endosado o descontado. De ahí comienza la contingencia, y desde ese momento tengo que empezar a registrar los intereses no devengados. Dice, los intereses no devengados entre la fecha del endoso o descuento, es decir, desde el inicio de la contingencia hasta el vencimiento del documento. Y la contingencia es que para el endosante representa la posibilidad de que el deudor no cancele el documento. Es decir, la contingencia es el periodo hasta el vencimiento del documento en que yo no me desligo de esa responsabilidad. Sigo siendo solidariamente responsable ante a quien yo le entrego el mismo. A ver, vamos a un ejemplo con cuentas patrimoniales. O sea, si bien yo les digo que en la cátedra la mayoría de los ejemplos prácticos lo vemos con regularizadoras, obviamente le tenemos que dar los ejemplos para el caso de que se use cuentas patrimoniales. Dice, se recibe un documento de un cliente en cancelación de su deuda por un importe nominal de 2.000 pesos. No se pactan intereses, vencimiento del pagaré a los 60 días. El documento se recibe neto de intereses. Lo estamos haciendo más fácil, porque si no después tenemos que hacer el devengamiento de los intereses por lo que recibimos más los intereses del devengamiento. El segundo punto dice, se decide descontar el mismo en el banco XX, el cual acredita en la cuenta corriente la suma de 1.800 pesos, correspondiendo la diferencia a gastos y sellados por la suma de 50 y a intereses por la financiación la diferencia. Entonces, si tenemos que registrar, lo primero que hacemos es cuando recibimos el documento, el punto 1. Documentos a cobrar, patrimonial del activo por 2.000 pesos, a deudores por venta, 2.000 pesos. Eso, simple. Vamos al punto 2, cuando descontamos el documento en el banco. Fíjense, ¿qué hace el banco? Dice, me acredita, acá decía el punto 2, se decide descontar en el mismo, el cual acredita en la cuenta 1.800, es decir, que me acredita 200 menos, correspondiendo la diferencia a sellados y a intereses. Entonces, fíjense, banco, cuenta corriente, patrimonial del activo, se ve aumentada por 1.800 pesos, comisiones bancarias, cuenta de resultado negativo, 50 pesos, interés pagado por adelantado, 150, fíjense que acá tenemos los 200 en total que nos descontaron. ¿Y por qué pagados por adelantado? Porque ya el banco me los está cobrando hoy. O sea, ¿el banco qué hace? El cheque es de 2.000, bueno, toma, te doy 1.800. Ya me está descontando los intereses, es decir, que yo ya los estoy pagando hoy. Pero esos intereses que estoy pagando, 150, corresponden a 2 meses, porque el pagaré era a 60 días, me parece. Sí, a 60 días. Entonces yo estos 150 pesos los voy a tener que devengar, es decir, apropiar en el tiempo en 2 meses, 30 y 30. Entonces, fíjense, ¿qué hago? Utilizando las cuentas patrimoniales a documentos a cobrar descontados. Pasa, ¿sí? Estoy usando una regularizadora. Entonces, acá me quedan los mayores. Bien, el documento a cobrar con los 2.000, y la regularizadora por los 2.000. Mes a mes debo reflejar el devengamiento de los intereses pagados por adelantado, es decir, que la tercera etapa voy a hacer al cierre de mes, intereses cedidos a intereses pagados por adelantado, 75, que este asiento lo voy a repetir durante 2 meses seguidos. Luego tenemos al vencimiento, o sea, me taré. Recibimos el documento. Lo recibimos en el otro. Acá lo estamos descontando, es decir, que ahí inicia la contingencia. Es decir, a donde aparece la regularizadora inicia la contingencia. En ese periodo de contingencia, es decir, desde que cambio el cheque hasta el vencimiento, es donde tengo que hacer el devengamiento de los intereses. Que este asiento lo voy a hacer en 2 partes, es decir, 2 asientos porque son 60 días. Fíjense que estoy cortando los 150 de los intereses en 2, 75.
Llega el momento del vencimiento del documento. Dice, al vencimiento del documento, pague o no pague el firmante del mismo, la contingencia desaparece. Recuerden, eso siempre. Llega el vencimiento y esta cuenta que habíamos utilizado acá, documentos a cobrar descontados, tiene que desaparecer, porque la contingencia ya termina. Pague o no pague. Entonces, como tiene que desaparecer, ¿qué hago? Extinción de la contingencia. Documentos a cobrar descontados, tiene que desaparecer 2.000. A documentos a cobrar, porque también, como venció, también tiene que desaparecer de la cartera de clientes. ¿Sí? O sea, las dos mayores me tienen que salir por el importe del documento porque llegó el vencimiento. Y llegado el vencimiento, o sea, antes de pensar si pagó o no, lo primero que tengo que hacer es esto. Descontarlo de la cuenta de activo y descontarlo de la regularizadora, para que queden los dos. Pero ahí sí, luego de eso me pregunto, ¿pagó o no pagó? O sea, que dice, asimismo puede suceder que el firmante del documento a su vencimiento pague en la entidad bancaria, no pague o pague en el ente. ¿Sí? Pueden existir diferentes situaciones. Si el firmante paga, o sea que el firmante fue al banco, canceló el cheque, todo, no hay registración alguna, dado que ya se ha registrado la desaparición de la contingencia y no existe variación patrimonial a reconocer. O sea, si el cliente paga, este asiento sería el último. ¿Por qué? Porque ya venció el documento y lo di de baja de documentos a cobrar y al vencer la contingencia también vence esta regularizadora, o sea, se cancela esta regularizadora que fue que le dio origen a ese documento. Ya está. Y me desligo de las responsabilidades, porque el cliente pagó. Ahora, el tema está en que si el cliente no paga, y ahí sí hay que hacer registraciones. Si el cliente no paga, si es por un descuento de documentos, es decir, yo dejo de tener un documento a cobrar. Acá dejo de tener un documento a cobrar y ahora paso a tener un documento a cobrar vencido. O sea, porque todavía tengo derecho de cobro, puedo ejecutarlo, pero ahora sale de la situación lógica de documentos a cobrar y pasa a documentos a cobrar vencidos. ¿Contra qué? Contra banco. Porque ¿qué va a hacer el banco si el cliente no pagó? Me va a sacar la plata de la cuenta. Entonces tengo un crédito de banco XX, ¿sí? Es como si emitiera un cheque. Ese es en el caso de los descuentos. Y en el caso del endoso, tengo un documento a cobrar vencido también, pero en lugar de que acá usé banco, ahora surge nuevamente la deuda con el proveedor, porque yo ese cheque lo había entregado para pagarle a un proveedor, como el firmante inicial no paga, el proveedor no pudo cobrar. Entonces vuelve a surgir el pasivo. Entonces, las dos situaciones que se pueden llegar a dar o se pueden llegar a plantear en el caso de que el firmante no paga. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Y por último, si el firmante paga en el ente, nosotros hacemos caja a documentos a cobrar vencidos. Y ahí cancelamos la obligación que esa persona tenía para con nosotros. A ver qué sigue. No. Bien, chicos, ¿hasta ahí? ¿Nada de duda? Sí, sí. Bueno, obviamente que después todas las dudas les va a surgir con los prácticos, eso ni hablar. Sí. En este caso, acá que te pagaron a vos, caja, ponele que vos lo habías entregado a un proveedor. Sí. ¿Es el descuento de la deuda con proveedor o lo dejas ahí? No, si yo le había pagado a un proveedor, ¿sí? Y ese proveedor no logró cobrar, yo di de alta esto, ¿no? Documentos a cobrar vencido a proveedores, o sea, di de alta de nuevo la deuda. Si esa persona después vino y me pagó a mí, yo la deuda con el proveedor la tengo. Yo acá lo que estoy registrando es que me trajo la plata a mí. Entonces, ingreso el dinero y doy de baja el documento vencido, porque ya no tengo el derecho sobre ese documento. Pero ¿qué tengo que hacer si yo le debía al proveedor? Proveedores a caja. Proveedor, caja. Exacto. Vas y le pagás al proveedor vos. Bien. Bien. Bueno.
Vamos a hablar ahora de qué es la... A ver, déjenme ver una cosita, con qué tema sigue, para no mezclarme. Bien. Ahora vamos a seguir con un tema que cuesta. No es difícil, pero cuesta. Y olvídense de la contingencia que les hablé hasta recién. ¿Sí? O sea, eso era una contingencia del cambio de cheques o de descuento. Vamos a hablar ahora con otra situación, o sea, ¿vieron cómo vimos en caja y bancos que teníamos el arqueo, el fondo fijo, la conciliación? Bueno, en créditos ya vimos descuento y endoso. Situación terminada acá. Otra situación que vemos ahora, previsiones. Que las previsiones también surgen como consecuencia de una contingencia, de algo que puede suceder u ocurrir. O sea, por un lado, descuento y endosos. Segundo ítem, cerramos la cortina y empezamos con otra cosa, con las contingencias o las previsiones. A ver, dice contingencias. Según el diccionario de la Real Academia Española, contingencia es cosa que puede suceder o no. ¿Sí? Y según la doctrina contable, contingencia es la posibilidad de ocurrencia o no, en el futuro, de hechos inciertos en el presente. De darse esa ocurrencia en el futuro, se produciría una variación patrimonial cuantitativa. Que le buscamos la vuelta a los contables para cambiarlo a lo que dice la Real Academia. Porque ellos dijeron simplemente algo que puede llegar a suceder, o no. Y nosotros dijimos, sí, es la posibilidad de ocurrencia o no en el futuro, pero de hechos inciertos hoy, en el presente. Y que si esos hechos inciertos hoy, en el futuro, se concretan, sí o sí van a derivar en una variación patrimonial cuantitativa. Y si yo les estoy diciendo que van a derivar en una variación patrimonial cuantitativa, quiere decir que van a derivar en resultados. Recuerden que el resultado es eso, una variación patrimonial cuantitativa. Entonces, para entenderlo un poco mejor, estamos hablando de situaciones inciertas hoy, pero que pueden tener probabilidad de ocurrencia en el futuro. Y que si esa probabilidad de ocurrencia en el futuro se da, va a hacer que la empresa tenga resultados. Resultados como positivos o negativos. Porque dice variación patrimonial cuantitativa, no me dice de qué tipo. Vamos a ver ejemplo de situaciones con posible incidencia, y yo lo voy a aumentar un poquito porque cada vez veo menos. Ahí está. Ejemplo de situaciones con posible incidencia negativa en el patrimonio de un ente, es decir, que esa variación sea un resultado negativo. Litigio para infringir los derechos de autor siendo incierta la decisión judicial. Yo hoy me pongo a exponer, o sea, subo al curso virtual de la UNOVA el libro de Ana María Petti diciendo que lo escribí yo. ¿Qué hago ahí? Infringo los derechos de autor. Ana María Petti se entera, me inicia un juicio. Es una situación incierta hoy. Cuando ese juicio en el futuro se resuelva, va a tener una variación, que puede ser que lo gane o que lo pierda. Lo más probable es que lo pierda, porque ya el hecho, yo ya estoy sabiendo hoy de que infringí los derechos de autor. Es decir, que esa situación va a provocar un aumento de pasivo, que a la larga es un resultado, porque voy a tener que pagar por algo que perdí.
Otra situación dice otorgamiento de garantías por defectos de fabricación. Es decir, yo voy a comprar un producto y me dicen, ¿querés extender la garantía? Vieron que las garantías son de 1 año, la puedo extender hasta 3 años más, obviamente me cobran una diferencia. Y ahí se pueden dar dos situaciones, un aumento de pasivo o una disminución de activo, porque puede ser que esas garantías nunca las use, entonces termino ganando, o puede ser que esas garantías del 100% que otorgué, el 90% me venga a hacer algún reclamo y ahí estoy haciendo un aumento de pasivo. La posibilidad de no cobrar sumas adeudadas de los clientes. Es muy normal que ya sabemos de antemano que si tenemos el 100% de las personas que me deben y las tengo registradas como tal, quizás el 10% terminen no pagándome. Entonces, ese es un hecho incierto hoy. Hoy tengo la cartera de clientes en 100.000 pesos y yo no sé si esos 100.000 pesos que terminan de vencer en febrero del 2021, si realmente me van a pagar todos. Entonces ahí tengo una posibilidad de un hecho incierto que no sé cómo va a terminar en el futuro. ¿Sí? Posibles siniestros que afecten bienes del ente no asegurados, ahí tengo una pérdida. Y ejemplo de situaciones con incidencia positiva, que son las menos, la resolución favorable de un juicio iniciado contra un tercero a quien se le reclama un derecho económico, posible reconocimiento de garantías por defectos de fabricación, lo que hablamos hace un ratito. Estas son las situaciones que se pueden llegar a dar. Pero, ¿cómo clasifico esas contingencias que se dan? Es decir, esas posibilidades de ocurrencia. Según la incidencia en el patrimonio, con efectos o sin efectos. Con efectos, contingencias que originan pérdidas son las que incrementan el pasivo o reducen el activo, y las que originan ganancia obviamente incrementan el activo y reducen el pasivo. Según la probabilidad de ocurrencia, alta o bajas. Es decir, existir evidencias al momento de su consideración es alta, o remota si no tengo probabilidad de ocurrencia. Y según la posibilidad de cuantificación, cuantificables o no cuantificables en cuanto al monto. Dice, las contingencias altamente probables y cuantificables se reconocen contablemente por medio de una variación patrimonial cuantitativa. Y las contingencias, ni probables ni remotas, no generan una variación patrimonial cuantitativa, pero es práctica usual su reconocimiento contable por medio de cuentas de orden o neutras. Situación incierta de ocurrencia remota, por ejemplo, un incendio, una inundación. Vamos ahora a las características principales que tiene que tener una contingencia para que yo la pueda reconocer como tal y darle el nombre de previsión. Dice, no es de aceptación generalizada en la doctrina el reconocimiento de contingencias positivas, pero sí es el de contingencias negativas. Es decir, no es que voy a prever que voy a ganar la lotería el año que viene. Porque es algo totalmente, pero de muy baja probabilidad. O sea, porque con ese criterio todas las empresas prevén una ganancia para el año que viene y ningún balance daría pérdida. Pero sí es generalizado en la doctrina contable contabilizar las previsiones o las contingencias de pérdidas. Porque eso sí lo puedo prever y eso sí me puedo, o sea, si bien las ganancias también me van a variar cuantiosamente el patrimonio, pero vamos realmente a lo que sabemos que va a modificar, si viene para que me lo agrande, y bueno, bienvenido sea, pero sí me voy atacando ante las pérdidas.
Dice, la doctrina en general y las normas contables concuerdan en que las contingencias de pérdida dan lugar al reconocimiento contable de una variación patrimonial cuantitativa cuando ocurren las siguientes condiciones. Es decir, voy a registrar una contingencia, pero se tienen que dar los 3 hechos que voy a nombrar ahora. Condiciones para reconocer. Que el hecho sustancial que origina tal variación patrimonial corresponda al periodo, existiendo incertidumbre sobre la concreción de la situación. Es decir, se tiene que dar hoy el hecho para que yo haga la previsión en este ejercicio. Ese hecho tiene que tener un alto grado de probabilidad de ocurrencia en el futuro de la situación incierta del presente. Es decir, lo que yo hoy no tengo certeza, sí o sí se tiene que dar en el próximo ejercicio o en el otro, o sea, en el futuro. Y que los efectos de esa incidencia o de la generación de ese hecho pueda cuantificarlo objetivamente, es decir, darle un valor. Son las 3 situaciones que se tiene que dar para reconocer esa contingencia. Que exista el hecho sustanciable, que haya un alto grado de probabilidad de ocurrencia en el futuro, y que ese hecho sea cuantificable objetivamente. Bien. Para el reconocimiento de esa contingencia o variación patrimonial, lo que se van a utilizar son previsiones. Previsiones, prever, significa estar al tanto de lo que me pueda suceder. Preveo lo que puede llegar a pasar. Entonces, con las previsiones, por ejemplo, preveo que el juicio que me iniciaron puede salir para atrás, que los empleados que acabo de despedir me van a iniciar un juicio, que las personas que me deben no me van a pagar el 100%. Entonces, ¿qué son las previsiones? Son cargos al ejercicio de cálculo incierto. Porque yo puedo prever hoy algo, en este ejercicio, puedo hacer que la previsión del total de los documentos, de los créditos que tengo a mi favor en la empresa de 100.000 pesos, que el 10% no me pague, o sea, 10.000. Puedo prever que 10.000 pesos de total no me paguen. Pero quizás en el transcurso del plazo o el año que viene, esos 10.000 realmente no me pagaron 15 o no me pagaron 8. ¿Sí? O sea, es un cálculo incierto. Son cargos al ejercicio de cálculo incierto. Puedo estimar un monto, pero no estoy seguro que va a ser ese. ¿Sí? Dice, ¿el hecho puede ocurrir o no? En caso de que en el futuro ocurran, generan pasivos ciertos o reducciones de activos, y son estimados el monto y la posibilidad de concreción. Es decir, eso es una previsión. A ver. Déjenme ver si hay ejemplos o eso como para